tarde, el sol se filtraba entre las hojas y acariciaba con su luz dorada el camino de los pétalos blancos. Todo estaba en calma, como si el tiempo caminara despacio, sabiendo que algo especial iba a suceder. Dentro de la capilla solo se escuchaban los susurros del viento entrando por una ventana entreabierta, y el sonido era tan suave de dos velas encendidas, una frente a la otra. Eran parte de un ritual antiguo, el matrimonio de las velas. Una representaba la esencia de ella, cálida, serena, con aroma a jazmín. La otra, la de él, era firme y profunda, con leve aroma a madera. Se encendieron al mismo tiempo y sus llamas comenzaron a danzar lentamente, como si ya se reconocieran desde antes. Así pasaron el tiempo. El guía, con su voz suave, habló mientras los novios se tomaban de las manos. Hoy no solo se unen sus vidas, también sus silencios, sus suspiros y los sueños de ellos son los que se unen. También se unen los mal genios, porque cada pareja que se casa tiene un mal genio diferente al otro. Entonces, cuando ya se casan, tienen que soportar del uno al otro o llevarse bien para poder que este matrimonio funcione. Así le explicaban los amigos, porque el que se estaba casando allí era una amiga de María. Aquí las velas seguían ardiendo y en esa danza de luz parecía que conversaban. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a interrumpir. El silencio era parte de la ceremonia. Luego de los votos susurrados al oído, de las promesas habladas casi como un secreto para aquella pareja, se acercaron juntos a las velas, unieron ambas llamas en una sola, como si el fuego entendiera su nueva misión: arder por dos. El aire se volvió más cálido y placentero. El bosque afuera se quedó quieto, y así, con ese silencio, gesto, el matrimonio se selló con una llama suave y eterna de dos almas que decidieron caminar juntas, en calma, en silencio y en amor. Eso fue lo que pasó en ese matrimonio.
así pasaron muchos años juntos. Sus manos con el tiempo se habían vuelto arrugas, suaves que sabían perfectamente cómo encontrarse en la oscuridad. Cada noche, mientras el reloj marcaba las horas, en voz baja, él calentaba un poco de té de manzanilla y el aire se encendía una vela. No hablaban mucho, ya no era necesario. Bastaba una mirada, un gesto leve, el roce de los dedos sobre la mesa de madera polida por los años. Sus días estaban llenos de rituales, silencios y sencillos, sin salir de casa. Aquella pareja vivieron tan felices. Tenían un jardín muy grande. Salían a regar agua al amanecer, dejar cartas en los bolsillos del otro, a pesar de que ya estaban muy mayor en ambos o en edad más grande. Nunca se podían dejar de escribir estas cartas y se guardaban en los bolsillos, bien sea de una camisa, de un pantalón, de un vestido o una cesta. Siempre había una cesta al lado de una mesa en el rincón de la sala. Ahí guardaban sus cartas de cada uno, pero en esas cartas eran solo de amor, para mantener la llama encendida hasta sus últimos días. Ese era lo que esa pareja hacía. Ese era otro de los rituales que no podían faltar. Me parece algo tan hermoso de ver cómo esa pareja, para que mantenga encendida el amor, como esas velas, se escribían cartas del uno hacia el otro. Cuando empezaba a llover, ellos se quedaban dormidos, escuchando el golpeo sobre el techo. Pero todo era tan lento, todo era tan suave. A veces ella le leía en voz baja aquellas cartas. Otras, él simplemente las acariciaba mientras ella descansaba. Acariciaba sobre la cabeza de la esposa. Sobre su pecho el amor no hacía ruido, era un susurro eterno, como una brisa que no se va. Y así, entre tazas tibias, palabras suaves y miradas tiernas que lo decían todo, el matrimonio seguía sin prisa, sin miedo. Solo el amor les daba la felicidad de poder seguir amando hasta sus últimos suspiros. Espero que te haya gustado este cuento sobre el matrimonio. A mí me encantó muchísimo. Es un cuento donde se escribe sobre el matrimonio
o disfrutar este cuento sobre el matrimonio. Así que muchas gracias por haberme acompañado y gracias por haber acompañado también aquí a María. Les deseo un día